días. Aquí, uno más uno de nuevo. Gracias por acompañarnos este miércoles. Y 1 de febrero, iniciando ya formalmente el segundo mes del año. Sí, así es. Y estamos a mitad de semana. Sí. A mitad de semana. Milicen, y esta mitad de la semana abarca divide a 2 meses. Sí, sí. Enero y febrero. Se están generando muchas noticias. Ya Milicen, superada la resaca de las fiestas navideñas, de Año Nuevo y de Reyes. Sí. Y una de esas noticias tiene que ver con el acto muy florido que se realizó ayer para rendir tributo a la juventud. El acto fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y se hizo en una plaza pública, se sacó del Teatro Nacional, un lugar que se asocia a las élites de la sociedad dominicana, y se hizo en la Plaza España, abierto, un acto abierto, donde cientos o tal vez miles de personas se dieron cita para ser testigos de la entrega de premios a jóvenes destacados y destacadas de todo el territorio nacional. Sí. Allí otra vez se resalta el rol de la juventud en los procesos de cambio y de desarrollo de los pueblos. Es más de lo mismo casi, ¿verdad? Persisten los problemas troncales que sufren los jóvenes. Pero el acto fue bonito. Sí. Fue bonito y la gente estaba muy contenta, según las crónicas periodísticas de anoche y de hoy. Sí. Igual no deja de ser parte de esos actos protocolares rutinarios. Yo creo que el mejor apoyo, el mejor premio que puede recibir la juventud dominicana es que haya políticas públicas comprometidas con temas como generación de empleo y generación de educación, que son dos de los principales problemas que enfrenta la juventud dominicana. Ahí, pienso yo, Adalberto, se deben concentrar los esfuerzos en esa parte. Sí, educación y fuente de empleo. Así que son los dos principales Son los dos, problemas. claro. Fíjense, damas y caballeros, que ayer hablábamos nosotros del déficit de aula. Por ejemplo. Hay que reconocer que la creación de transporte escolar puede también ayudar a que la exclusión de los jóvenes de las escuelas secundarias se reduzca y de la escuela en sentido general. Es un paso importante, positivo, pero no suficiente. Hay que construir liceos y hay que garantizar que las aulas tengan las condiciones pedagógicas necesarias para que nuestros jóvenes puedan estudiar. Y hoy que se habla de liceo técnico, ¿verdad? Entonces hay que crear laboratorios en esos liceos, equipos, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficiente y evitemos esta deserción escolar tan fuerte. Y el otro tema tiene que ver con el empleo, ¿verdad? Con el empleo. No sigamos resaltando, señoras y señores, el empleo informal o el llamado emprendimiento, que es más bien el trabajo autónomo, es el trabajo por cuenta propia de mucha gente. Se necesita capital para hacer trabajo de cuenta propia. Se necesita condiciones diferentes a las que tenemos hoy para poder competir en los mercados abiertos en que nosotros estamos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y quienes triunfan en esos procesos son minorías. La inmensa mayoría de los jóvenes y no los tan jóvenes que emprenden negocios en una sociedad como la nuestra, sucumben, fracasan. Sí, es así. Hay que crear fuentes de empleos dignos, como habla la Organización Internacional del Trabajo, y esto implica distintos tipos de actividades comerciales y fabriles que no las tenemos hoy en día, por lo menos no están creciendo como deberían hacer. Así es. Bueno, ayer hablamos de 800,000 jóvenes, Adalberto, que en nuestro país están sin oportunidades de empleo y de trabajo, un país donde más del 30% de la población es joven. Esos son datos que son alarmantes, a lo que hay que prestarle atención. Vamos a ver, porque lo comentábamos, o sea, el ministro de Educación mencionó el tema de los liceos, pero no sé tú, yo no quedé convencida de que efectivamente había un compromiso, porque él hablaba hasta de 2 años para terminar un liceo. En una institución como el Ministerio de Educación, donde dinero y presupuesto hay,
Eso no se justifica, eso se puede agilizar si hay voluntad política. Y se supone que los procesos burocráticos lo están enfrentando. Exacto, se están para disminuyendo. que las cosas se agilicen Claro. más rápidamente. Tampoco hay que tener un solo modelo Exacto. para construir un local educativo. Pero el local es tan solo un componente un de elemento, muchos. claro. Por ejemplo, en el campo educativo hay que pensar también en el personal que va a trabajar en esos. Sí, personal docente y administrativo. Y administrativo. La verdad es que mucho es lo que hay que hacer, Milicia, en favor de la juventud. Y los empleos decentes, repito, no es un problema exclusivo de los jóvenes. Los jóvenes son los primeros que se incorporan al mercado laboral, pero resulta que aquí el mercado laboral está asimilando a una proporción muy baja de todos aquellos que buscan empleo. Muy baja. El gobierno resalta, el Banco Central resaltó en su informe dado a conocer ayer sobre el comportamiento de la economía, que se había, y también del mercado laboral, que se habían creado en el año recién pasado, 92,000 empleos. Pero se estima que 150,000 nuevas solicitudes de empleos surgieron en ese mismo año. Sí. Entonces, hay una tasa de insatisfacción. Entonces sigue elevándose. Y fíjense que estos empleos que se han creado no son empleos formales. Para nada. Esos son los menos. Son emprendurismo, como le llaman. Estamos hablando de pequeños negocios a los que tiene que apelar la gente para poder sobrevivir, para conseguir algo de comida. Y a veces el día que no vende no gana. Come, ¿no? Y además, o sea, uno de los principales problemas del sector laboral informal es que no en una gran proporción no está afiliado, por ejemplo, al sistema de protección de seguridad social. De modo que de ninguna manera se puede seguir vendiendo la informalidad como una panacea. O sea, no. Hay que romper eso y entender que el Estado, como hemos venido diciendo, tiene una responsabilidad de garantizar empleo, y no cualquier empleo, Adalberto, empleo digno que permita que las personas puedan tener acceso a una serie de derechos. Cambiando de tema, amigas y amigos televidentes, ayer el gobierno anunció una operación económica interesante que consiste en recomprar bonos soberanos. Ustedes, los bonos soberanos son los que más altos intereses pagan, sí. Y han tenido un peso muy fuerte en la composición de la deuda externa e interna de la República, del gobierno dominicano, del Estado dominicano. Definitivamente, la recompra le permitirá al gobierno ahorrarse el pago de, reducir un poco los intereses y los capitales también de esta deuda. Ayer se adelantaba nuestro experto en esa materia a comentar sobre esta decisión que habría tomado ya con antelación el Banco Central y que fue divulgada ayer. Y él decía, bueno, es interesante, pero no suficiente, falta mucho por hacer en ese sentido. Pero vamos a ver si el ahorro porque la verdad que la carga de la deuda externa nuestra es muy fuerte. Bueno, supera ya el 46% del PIB, por lo menos la deuda del sector público sectorizado, no financiero. Y eso es mucho, Adalberto. Y el renglón que más dinero consume después de educación. Sí. En el presupuesto la mayor parte se va en pago de intereses. Se va en pago. Ni siquiera capital, intereses sobre todo, y eso es lamentable. Bueno, ahí está. Ahí está ese caso, ¿verdad? Y otra noticia tiene que ver con el anuncio que hizo el Colegio Médico Dominicano de que seguirá en pie de lucha, no obstante a que el Consejo Nacional de la Seguridad Social elevó, yo diría significativamente, las tarifas que deben de pagar las ARS a los prestadores de servicios de salud. Y cuando hablamos de prestadores de servicios de salud, los recalcamos aquí mucho, estamos hablando de los médicos especialistas, de la clínica privada, y también estamos hablando de los laboratorios. El gobierno en todos los casos hizo reajuste a esa tarifa. Digo el gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad, vale decir el gobierno, que a quien le corresponde hacer eso, pero los médicos piden más. De ahí también aceptó lo del reclamo que sean los médicos para que todos sus afiliados reciban los códigos
de las ARS que le permitan atender pacientes asegurados y cobrar por ese servicio que ellos prestan, no importa de que el médico esté en un barrio o esté donde esté, pero esa es la realidad. Claro, el Colegio Médico también se ve sumado a un reclamo que ya no es solo de los médicos, sino de la sociedad dominicana, y tiene que ver con que se reduzcan los pagos, los copagos que hacen los médicos por los servicios, los pacientes, que tienen que hacer los pacientes, y además el de que se amplíe la cobertura de los seguros. Esto no ha sido satisfecho y esa es la lucha pendiente que tenemos, pero esa no es una lucha de los médicos, esa es una lucha de la sociedad dominicana. Aquí parece que está temblando la tierra, Milice. Está temblando, pero mucho sí. Está remeneando bastante. Vamos a pedir la producción. Ya tembló, ya fue. Dios mío. Milice, ustedes la vieron que tembló ahí. Tembló, que vi todo y escuché todo, wow. Bueno, el segundo temblor, Adalberto, que hemos tenido en estos días. Sí, tuvimos uno con epicentro en Arenoso, vamos a ver este. Sí. ¿Dónde lo tiene y cuál es la magnitud? Hay que averiguarlo rápidamente. Sí, vamos a para ver informárselo a la ciudadanía, qué es lo que está pasando, pero aquí se sintió. Bastante. Se sintió un temblor. Un temblorcito. Temblorcito, no, yo creo que fue bastante, se sintió intenso, además se movió todo. Bueno, estábamos hablando del colegio, sí. Del colegio médico, que bueno, es una mala noticia para los usuarios, porque parte también de lo que anunciaba el colegio médico es que mantiene suspendidos los servicios a varias ARS, incluyendo algunas que operan a nivel regional, y yo veía, Adalberto, algunos reportes de aquí mismo, inclusive de Teleantillas, que le preguntaban a las personas están cansadas, están hastiadas, porque la gente ha tenido que seguir yendo al médico, porque el tema de la salud, por eso hablamos que siempre es un derecho fundamental, que eso no se puede, ahí no hay tutía, como se dice popularmente, no se puede postergar, y entonces de los bolsillos que están sacando. Pero fíjate que el tema no solamente son las consultas. Hay gente que tenía planeado hacerse los procedimientos de laboratorio, de cirugía, de internamiento, y entonces resulta que eso le da duro a la madre, a la gente. Sí. Estos costos porque los seguros no lo están, no es que los seguros, es que la decisión del colegio médico, a quien perjudique a los afiliados, eso no tengamos claro. Bueno, absolutamente. De hecho, las ARS siguen cobrándole a los afiliados igualito y se economizan porque entonces no tienen que pagarle esos porcentajes a los médicos. ¿Y quién lo paga? La gente. Yo no sé por qué no innovan. Porque a mí me gustaría ver acciones del colegio médico que impliquen mayor sacrificio para los galenos. Cuando los médicos salen a protestar, no están solo abandonando la clínica privada, ahí no lo abandonan casi nunca. Las protestas son en la mañana, en los horarios en que deben de estar funcionando los hospitales públicos. ¿Por qué no hacerlo de tarde? ¿Por qué no hacerlo los fines de semana? O en la noche. ¿Por qué además no enfocamos esa lucha hacia las ARS? Si el problema son las ARS, vamos, el colegio médico puede perfectamente, hagan una vigilia indefinida frente a cualquier entidad sin perjudicar a terceros, ¿verdad? Claro. Algo de esto. Búsquense a Juan Ubiere para que le asesore de cómo se hace una huelga de hambre, que va a llamar la atención, va a impresionar, pero por favor, no perjudiquen a terceros que no tienen nada que ver en este problema, que son los usuarios y las usuarias. Y eso es importante. Y además no sustituyan a los usuarios y las usuarias de su lucha. Las usuarias y los usuarios ya tenemos mecanismos para reclamar nuestros derechos ciudadanos, tenemos organizaciones sociales para hacer eso. No necesitamos que otro hable por nosotros, lo que estamos pagando el seguro, me estoy refiriendo. Nosotros podemos hablar por nosotros mismos. Definitivamente, Millicent. Entonces yo creo que la lucha de los médicos puede ser 1000 veces justa. Que en muchos casos lo es. Pero deben de canalizarla por otro camino, por otras vías, Millicent, que no sea el paralizar los servicios a los que tenemos derecho los afiliados,
aquellos a quienes nos descuentan por nómina todos los meses el pago del seguro y cuyo dinero va directamente a la tesorería de la seguridad social, Millicent, quiéramos o no, sin pedirnos si estamos de acuerdo o no, simplemente nos lo descuentan. A lo único que tenemos derecho es cambiar de ARS, sí, pero es una o es la otra. Pero en definitiva estamos obligados a pagar los seguros, usted y yo. Y fíjense que no somos 2 o 3. Estamos hablando del 42% de la población dominicana. Estamos hablando de 4.5 millones de dominicanos y dominicanas que estamos pagando ese seguro. Y nadie tiene derecho, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a impedir que recibamos como contraparte las atenciones necesarias cuando las necesitemos o cuando las solicitemos. Nosotros, ustedes, yo, los ciudadanos y las ciudadanas de distintos niveles sociales que pagamos un seguro, también tenemos derecho a luchar contra ese copago que tenemos que hacer. Tenemos que hacérselo a los médicos, tenemos que hacérselo a las clínicas privadas, sí, tenemos que hacerlo en los laboratorios, tenemos que hacerlo en la farmacia, porque el bendito seguro que tenemos no nos cubre la totalidad de las necesidades nuestras. Ese es el problema central. Sí. Hacia ahí es que tiene que ir la reforma de la seguridad social, de ver cómo se protege más a la población asegurada, definitivamente, porque algunos creen que estamos pretendiendo, los asegurados no pretendemos que volvamos hacia atrás, que nos perdamos en... No, lo que necesitamos es derechos y estamos pagando por esos derechos. Y el Estado está obligado a garantizarnos, a intervenir, a buscar el equilibrio en ese problema. De eso es lo que se trata, señoras y señores, de eso es que se trata, de eso es que se trata. Marchar, luchar, son derechos de la gente. Pero yo no estoy de acuerdo aunque que colectivos determinados abusen de su poder, como lo hacen a veces, perjudicando a terceros. Y es lo que está pasando ahora. Y eso es un llamado válido, lo hemos hecho inclusive con la ADP, cuando ha usado ese mismo método de paralizar docencia que afecta sobre todo a los estudiantes que pertenecen a los estratos sociales más empobrecidos de aquí del país, que son justamente los que van al sistema público. En el caso de los médicos es válido también, sobre todo porque cuando analizamos lo que ha pasado aquí en la historia reciente, en materia de lucha y de movilización social, los movimientos que han tenido mayor éxito son primero los que en su consigna y en su método de lucha no implican afectar a nadie con suspensión de servicios. Ahí está, por ejemplo, el caso de Marcha Verde, siendo uno de los más recientes, y el 4% para educación. Ahí no se tuvo que paralizar la clase en ningún momento, todo lo contrario. Se hacían vigilias, se buscó un color creativo, se hacían movilizaciones que no implicaba una negación de derechos. Yo creo que eso es un elemento importante. Y el otro es que si el Colegio Médico Dominicano quiere contar con el apoyo de la ciudadanía, porque yo creo que sí, Adalberto, que en algún momento aquí de manera masiva la ciudadanía tiene que salir a protestar por todos los temas que tienen que ver con el acceso a salud, pero eso no lo va a lograr si ve que el colegio médico está conspirando contra sus propios intereses. De modo que ahí definitivamente yo secundo este llamado que tú haces a que sean más creativos y a que en su lucha no impliquen o no impacten lamentablemente los derechos que tienen otras personas. Ustedes se recuerdan las iniciativas innovadoras que ha usado este pueblo dominicano para reclamar derechos, ocupar la Plaza de la Bandera. Por ejemplo, ¿a quién perjudicaba? A nadie. A nadie, la gente fue allí pacíficamente. Y de noche. Y logró, ¿verdad? Sí. Lo que se perseguía, que era que no hicieran coca a los electores en los procesos electorales. Y Marcha Verde logró sacar un gobierno del poder, crear conciencia de la necesidad de luchar contra un flagelo tan fuerte como era el tema de la corrupción. Y el 4% lo logramos. Lo logró el pueblo dominicano, no obstante a que hay cuestionamiento con relación al uso del dinero. Pero fíjense la cantidad de aulas que se duplicó la cantidad de aulas. Sí. El desayuno escolar y el almuerzo escolar se están sosteniendo de ahí. Y los maestros y las maestras
que hoy tienen salarios dignos, porque hay que decirlo, es gracias a esa lucha colectiva del pueblo dominicano. Esas no fueron luchas fracasadas, ahí hubo triunfo. Como lo hubo también cuando a la juventud y los campesinos de Monteplata y de otros sectores del país se opusieron a la explotación de una área protegida. De los haitises. De los haitises. O cuando algunos sectores levantaron la consigna de rescate de Bahía de las Águilas como parque nacional, del Parque Jaragua, en la región sur del país. O cuando se exigió una renegociación del contrato con la Barrigold. Todas esas son luchas triunfantes. O cuando los cañeros lograron casi 7,000 pensiones. ¿O no? Sí, sí. Pero no se maltrató a nadie. No se le impidió derechos a nadie. Entonces hay que innovar. Ojalá esto sirva para eso. Millicent, cogimos cuerda, no hablamos mucho de esto. Es que estos son temas que apasionan a Adalberto, porque son temas que tienen que ver con la ciudadanía. Pero ayer Participación Ciudadana dio a conocer el índice de percepción de la corrupción, que lo hace Transparencia Internacional. Dicen que Participación Ciudadana es Transparencia Internacional. Lo que pasa es que Participación Ciudadana está afiliada. Es el capítulo local. Local, sí, correcto. ¿Y tiene algunas novedades? Sí, República Dominicana sigue avanzando a paso lento, hay que decir, pero ha avanzado. Actualmente está en la posición número 32, ha implicado en los últimos 2 años un avance de 4 posiciones. El mayor letargo, o sea, el mayor elemento que está incidiendo en que no se aumente más es el tema de lo lento que los tribunales están respondiendo en los casos de corrupción. Hemos avanzado en la persecución, hemos avanzado en términos legales, ahí está la Contraloría General de la República haciendo un trabajo interesante, ahí está la misma Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, pero lamentablemente ese sistema tan garantista que hay en los tribunales, que es garantista para los victimarios, y mientras más dinero tienen, pues más garantía para ellos, ese es el punto que está impidiendo que República Dominicana avance. Jenny Berenice Reynoso, ustedes las conocen, ¿verdad? Dijo en un encuentro reciente en el que yo participé, fue un encuentro convocado por el presidente de la República con medios de comunicación, pero ella lo dijo sin tapujos, es el código de procedimiento penal fue elaborado parece por defensores públicos. Ay, mamá. Y eso tiene muchas trabas, Sí. Limitan los procesos de investigación y de persecución del crimen y de condena sobre todo con los autores de delitos, sobre todo delitos de cuello blanco, como le llaman, delitos de corrupción, Millicent. Y yo creo que eso habría que revisarlo, a ver qué pasa con todo esto, porque ciertamente tenemos muchas trabas. Y el Ministerio Público tiene que seguir profundizándose, porque ha hecho cosas positivas, pero falta mucho todavía. Lo que se ve aquí en la capital no ocurre necesariamente en los pueblos del interior. Para nada. Con relación a este propio Ministerio Público. Bajó un poco el índice de percepción, es decir, cómo la gente percibe la lucha contra la corrupción o la corrupción misma. La corrupción en sí, sí. En sí, y todavía seguimos con un alto índice de convicción, va bien, de la gente, de que hay corrupción en la administración pública. De manera que hay que seguir luchando en ese sentido. Millicent, se nos acabó el tiempo, ya tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, que es nuestro queridísimo amigo presidente del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno. Con él vamos a conversar sobre política y sobre otros temas de alto interés para todas y todos.